En esta lección resolveremos cosecante teta es igual a la raíz cuadrada 2, y cosecante teta es igual a 2 negativos en el intervalo de 0 a 2pi sin usar una calculadora. No usará una calculadora, usaremos el círculo unitario y los triángulos de referencia para resolver nuestras ecuaciones. Entonces, para nuestra primera ecuación, cosecante teta es igual a la raíz cuadrada 2. Voy a reescribir esto como cosecante teta es igual a raíz cuadrada 2 sobre 1. Y ahora, porque cosecante teta y seno teta son recíprocos entre sí, si quisiéramos, en lugar de resolver esta ecuación, podríamos resolver la ecuación seno teta. Es igual al recíproco de la raíz cuadrada 2 sobre 1, que sería 1 sobre la raíz cuadrada 2. Esto es útil, porque recuerde, en el círculo unitario, seno teta es igual a i. Entonces, el siguiente paso, determinemos dónde cosecante teta y seno teta son positivos. Observe cómo serían positivos cuando y es positivo porque r siempre es positivo. Y es positivo en el primer cuadrante donde ambas coordenadas son positivas y en el segundo cuadrante, cuando x es negativo e y es positivo. Hay una cosa más que queremos hacer antes de que crezcamos el círculo unitario. Aquí tenemos seno teta igual a 1 dividido por la raíz cuadrada 2, expresemos este valor de una manera diferente racionalizando el denominador. Entonces, si tenemos 1 dividido por la raíz cuadrada 2, y racionalizamos esto multiplicando por la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 2, esta sería la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Por lo tanto, es importante reconocer que estos dos valores son iguales. La raíz cuadrada 2 dividida por 2 es lo mismo que 1 dividida por raíz cuadrada 2. Y ahora nuevamente para resolver cosecante teta es igual a la raíz cuadrada 2, resolveremos esta ecuación en su lugar. Seno teta es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada 2, o raíz cuadrada 2 dividida por 2. Entonces, mirando el círculo unitario, estamos buscando una coordenada y de raíz cuadrada 2 dividida por 2. Ya que seno teta es igual a i, observe cómo tenemos una coordenada y de raíz cuadrada 2 dividida por 2 aquí, así como aquí. Lo que significa que seno pi sobre 4, y seno 3pi sobre 4 es igual a raíz cuadrada 2 dividido por 2, lo que también nos dice que cosecante pi sobre 4. Y cosecante 3pi sobre 4 es igual a la raíz cuadrada 2. ¿Cuáles son las dos soluciones en el intervalo dado? Resolvamos esto nuevamente usando triángulos de referencia. Siempre que tengamos un valor de función trigonométrica que involucre 1, 2, raíz cuadrada 2 o raíz cuadrada 3, esto debería recordarnos nuestros triángulos de referencia. Entonces, utilizando nuestros triángulos de referencia, encontraremos un ángulo donde cosecante teta es igual a la raíz cuadrada 2 sobre 1 o encontramos 1 o 2 donde seno teta es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Aquí están los triángulos de referencia. Se centran en el ángulo que mide pi en 4 radianes o 45 grados. Observe que la cosecante pi sobre 4 radianes es igual a la razón de la hipotenusa al lado opuesto, que es la raíz cuadrada 2 sobre 1 o la raíz cuadrada 2. Y también, seno pi sobre 4 es igual a la razón del lado opuesto de la hipotenusa cuando se divide por la raíz cuadrada 2. Lo que significa que si dibujamos un ángulo de referencia de pi sobre 4 radianes en el primer y segundo cuadrantes, también podemos encontrar nuestras soluciones. Así que bosquejemos nuestro ángulo de referencia aquí en el primer cuadrante, pi sobre 4 por 45 grados. Así como en el segundo cuadrante. Y ahora dibujaremos nuestros triángulos de referencia y etiquetaremos los lados. Rotula las piernas como 1, y la raíz cuadrada de hipotenusa 2. Pero en el segundo cuadrante x es negativo, por lo que sería negativo. Pero observe en ambos casos que la cosecante de nuestros ángulos sería la raíz cuadrada 2 sobre 1. O simplemente raíz cuadrada 2. Entonces, una solución sería este ángulo aquí en el primer cuadrante, pi sobre 4 radianes, y nuestra segunda solución es este ángulo aquí, que serían pi radianes. O pi sobre 1, menos el ángulo de referencia de pi sobre 4 radianes. Entonces esto sería 4pi sobre 4 menos 1pi sobre 4. O 3pi sobre 4. Observe que nuestras dos soluciones son las mismas soluciones que encontramos usando el círculo unitario. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos cosecante teta igual a negativo 2. Entonces, si cosecante teta
es igual a negativo 2 o negativo 2 sobre 1, entonces también sabemos que seno teta es igual al valor recíproco de la función de 1, 2 negativo. Y observe que cosecante teta y seno teta son negativos cuando y es negativo, lo que significa que el ángulo que está en este intervalo, con estos valores de función trigonométrica, debe terminar en el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. El tercer cuadrante, ambas coordenadas son negativas. Y en el cuarto cuadrante, x es positivo y es negativo. Así que ahora usando el círculo unitario, buscaremos una coordenada y de 1, 2 negativo en el tercer y cuarto cuadrantes, que también serían los ángulos donde cosecante teta es igual a 2 negativos. Mirando solo en el tercer y cuarto cuadrantes. Nuevamente, estamos buscando una coordenada y de 1, 2 negativo, que vemos aquí y aquí. Y por lo tanto, seno 7pi sobre 6 y seno 11pi sobre 6 es igual a 1, 2 negativo, lo que significa que el valor de la función cosecante sería el recíproco de 2 negativos. Entonces nuestras dos soluciones son 7pi sobre 6 y 11pi sobre 6. Ahora resolveré esto nuevamente usando triángulos de referencia. Para hacer esto, encontraremos el ángulo de referencia que nos da un valor de función seno de 1, 2 positivo, o un valor de función cosecante de 2, y luego dibujaremos ese ángulo en el tercer y cuarto cuadrantes, lo que hará que los valores de la función sean negativos. De nuevo, estamos buscando un ángulo que tenga un valor de función seno de 1, 2, y un valor de función cosecante de 2. Observe si nos enfocamos en pi más de 6 radianes o 30 grados. El seno de pi sobre 6 es igual al opuesto sobre la hipotenusa o 1, 2, pero por lo tanto la cosecante de pi sobre 6 es igual a la relación de la hipotenusa al lado opuesto, que sería 2 sobre 1 o 2. Pero nuevamente, debido a que estamos buscando valores negativos de la función trigonométrica, eso significa que tendremos que dibujar un ángulo de referencia de pi sobre 6 radianes en el tercer y cuarto cuadrantes. Entonces esbozaremos un ángulo de referencia aquí, de pi más de 6 o 30 grados. También como aquí. Y ahora dibujaremos nuestros triángulos de referencia y etiquetaremos los lados. Pierna corta 1. Hipotenusa 2, raíz cuadrada de pierna larga 3, pero aquí estamos en el tercer cuadrante donde x y y son negativos, así que tenemos un negativo aquí y un negativo aquí. En el cuarto cuadrante y es negativo, entonces este es negativo. Observe que en ambos casos, usando estos triángulos de referencia, el valor de la función cosecante sería negativo 2 y el valor de la función seno sería negativo 1, 2. Entonces nuestras dos soluciones serían una aquí, que serían pi radianes, más el ángulo de referencia de pi sobre 6. Entonces pi es igual a 6 pi sobre 6, más un pi sobre 6, entonces hay 7 pi sobre 6 radianes, que ya encontramos, y nuestra segunda solución sería este ángulo aquí. Para encontrar este ángulo con radianes, tomaríamos 2 pi radianes, una revolución completa, y restaríamos pi a 6 radianes. Entonces 2 pi o 2 pi sobre 1. Menos pi sobre 6. Denominador común de 6. Observe cómo tenemos 12 pi sobre 6 menos 1 pi sobre 6, que es 11 pi sobre 6. Así que creo que es importante que podamos encontrar nuestras soluciones tanto con un círculo unitario como con triángulos de referencia. Espero que hayas encontrado esto útil.